Muy buenos días. Estas son reflexiones domingueras con el Dr. Ernesto Coop y hoy es el 20 de noviembre de 2022. El texto de hoy se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Obvio, el por eso está conectado con lo que Pablo había dicho anteriormente. Pablo está atacando unas ideas erróneas sobre la soberanía de Cristo y acaba de retarles a que no permitan que nadie les engañe con argumentos capciosos. Había que recordar y afirmar que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 2 versículo 3. Ahora Pablo nos reta que si recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces habría que vivir en Él, caminar en sus pasos, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe y llenos de gratitud. Para Pablo es obvio que estar en Cristo transforma la manera en que el creyente vive. El imagen de ser arraigado es la de tener raíces como un árbol. En el texto original, en griego, la palabra aparece en verbo y en tiempo perfecto, implicando los resultados continuos de una acción hecha en el pasado. Edificados cambia el ejemplo de un árbol a un edificio y el verbo se encuentra en tiempo presente, o sea, el creyente está en un proceso constante de edificación. El tercer verbo, confirmados, señala el crecimiento en la fe. Los primeros tres verbos hablan de crecimiento, de firmeza y de un proceso continuo, pero también están en voz pasiva, lo que quiere decir que la acción divina es indispensable para el crecimiento cristiano. Los colosenses, para Pablo, no se habían arraigado, edificado ni confirmado solo. Era más bien una acción de Dios en sus vidas. En el cuarto y último verbo, llenos de gratitud, se encuentra en voz activa y implica que la acción de Dios en nuestras vidas debería provocar irresistible gratitud, acción de gracias. Fuera de este crecimiento que experimenta el creyente por obra de Dios en su vida y la constante acción de gracias que produce, el creyente sigue viviendo en un mundo caído, lleno de maldad y de la influencia de Satanás. Por eso el creyente nunca puede descuidarse o dejarse llevar por la supuesta sabiduría humana, en lugar de vivir conforme a la verdadera sabiduría de Dios. El reino de Dios va contracorriente al reino de este mundo, y seguir viviendo en Cristo requiere crecer en Él y resistir las influencias que van contra al camino que es Cristo. Una tarea para la semana. Al pensar un poco, ¿podría describir su vida como arraigado, edificado y confirmado en Cristo? ¿Estás en un proceso constante de crecimiento? ¿O te sientes como un barco sin timón? ¿Qué tal tu habilidad de discernir la diferencia entre el camino que es Cristo y el camino que ofrece este mundo? Te deseo mucho éxito en este proceso continuo. Nuestro texto de nuevo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Colosenses 2, del versículo 6 al 8. Que tengan un excelente domingo, que Dios les bendiga y hasta la próxima.